Buenas tardes, queridos alumnos del proyecto Educación Abierta de la Escuela República de Chile, de la asignatura de los estudios sociales, del nivel de bachillerato. Les habla el profesor Rodrigo Garita Gómez y esta clase corresponde a la clase del 16 de junio del 2020, clase número 7. Hoy con el tema de la Guerra Fría, pero tratando los temas de dictaduras y procesos de democratización en América Latina. Ya la semana habíamos hablado sobre algunos conflictos también eh, que se dieron, pero en otros continentes, en Asia y en África específicamente. En esta ocasión hablamos siempre de la Guerra Fría, pero eh, de los procesos en América Latina. Vamos a hacerlo muy general, con algunas ideas. Ustedes van a retomar la lectura a partir de la página 95. Están todos los casos. Es importante que los lean. En todo caso, yo voy a exponer algunas ideas generales y les voy a juntar un link de un video de ambos procesos, de las dictaduras y de los procesos de democratización, de tal manera que les quede material para que ustedes puedan ver. Uno donde están las ideas, que es y luego los otros dos que son materiales específicos del tema de las dictaduras y del proceso de democratización de América. Vamos a ver, en medio del tema de la Guerra Fría, vamos a tener o a estudiar básicamente tres casos. Vamos a analizar un poquitito el tema de Venezuela, que se va a analizar un poquito en el contexto de la Guerra Fría, pero vamos a llegar hasta algunos aspectos en la actualidad. Bueno, Venezuela es un país de América del Sur, como se puede observar, y cuya riqueza radica básicamente en la obtención del petróleo. Entre 1908 y 1935, Venezuela fue gobernada por la dictadura de Juan Vicente Gómez, que fue apoyada básicamente por los militares, la clase terrateniente y los aristócratas, ¿verdad? Era algo muy característico de aquella época. A la muerte de Juan Vicente le va a suceder Eleazar López, quien emprendió programas de obra pública, también muy característicos previos a la Segunda Guerra Mundial, establece la libertad de prensa y va a dar una nueva constitución a partir de 1936. Venezuela, como otros países, tiene problemas que se pueden definir como el latifundio, o sea, la concentración de tierra, de mucha tierra en una sola persona o en una compañía, fraudes electorales, corrupción, el mal manejo de los fondos públicos, especialmente del petróleo y de la gente que estaba en el gobierno, y de los militares, ¿verdad? Entre 1958 a 1978, Venezuela logra retomar el sistema democrático y durante ese proceso se nacionaliza la industria del petróleo, pero hacia los años 80, como otros países, ingresa en un proceso de crisis profunda, ¿verdad? En ese tema sigue durante el proceso democrático hasta que en 1999 Hugo Chávez toma el poder por la vía democrática, pero conforme va avanzando en su periodo, se va volviendo un gobierno con medidas autoritarias y logra entrar en conflicto con los Estados Unidos y recibe la ayuda de Cuba y de Rusia, por ejemplo, y de Irán, ¿verdad? Plantea una venezolana con ideas revolucionarias, la revolución bolivariana, y lamentablemente, bueno, muere y es eh, sucedido por Nicolás Maduro, que con él se va a agravar la crisis. Estados Unidos va a ejercer una presión muy intensa y va a hacer caer a Venezuela en una profunda crisis que se mantiene hasta hoy. Es un país con una ideología
medianamente socialista, pero que no ha podido resolver los problemas que enfrenta la sociedad hoy día en Venezuela. El otro caso que vamos a analizar es Argentina, también un país de América del Sur, es un país de un gran territorio, un poquito más grande que inclusive que Venezuela. Eh, es un país que se caracterizó por la industria del ganado y los cereales, la carne. Y bueno, vamos a decir con respecto a la Argentina que desde 1944, antes había una inestabilidad política con personajes y políticos que llegaban a gobernar de manera alterna, hasta que en el 44 Juan Domingo Perón, un líder populista y militar argentino, llega al poder y se va a mantener ahí hasta 1955, aplicando una ideología que se va a llamar justicialismo, que pretendía defender los intereses de la clase trabajadora y va a trabajar junto con Eva Perón, esposa y colaboradora de Juan Domingo Perón. Y es una persona pues muy emblemática, carismática, y durante esos años, no solo en la Argentina, sino en el mundo, van a tener, vamos a decir que una figura descollante por la labor social que realizaban en el pueblo. Durante ese tiempo se va a monopolizar el comercio exterior, se van a nacionalizar los ferrocarriles, el teléfono, el gas y el transporte urbano. Sin embargo, fue un gobierno autoritario, impuso la industria sobre la agricultura, que es de alguna manera, digamos que bueno en el sentido que fortaleció la clase obrera, pero que lamentablemente no fue así con el tema de la agricultura. Entre 1976 y 1983 va a gobernar una junta militar de forma dictatorial, ¿verdad? Va a acabar con los procesos democráticos. Juan Domingo Perón, que había llegado nuevamente al poder, va a fallecer a mediados de los años 70, en el 73-74, y su señora, que era la vicepresidenta, no va a poder terminar el periodo de gobierno 2 años después, en el 76, va a ser derrocada por una junta militar, ¿verdad? Y se va a producir lo que se conoce como la guerra sucia en la Argentina. Los militares van a atacar a todos aquellos grupos y personas de ideas socialistas y van a procesar a todas las personas que tienen estas ideas, ¿verdad? Entonces produce lamentablemente muchas muertes y desapariciones de muchísima gente. Entonces van a salir aquellos movimientos como las abuelas de la Plaza de Mayo, las madres de la Plaza de Mayo, ¿verdad? Que todavía hoy día siguen buscando a las personas desaparecidas, y todo esto en un contexto de programa Cóndor, que era un programa de tipo militar que Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, los grupos militares de esos países habían planeado para desterrar las ideas socialistas, ¿verdad? En 1983 se retoma la vida democrática y comienzan a sucederse presidentes como Raúl Alfonsín, Carlos Menem, ¿verdad? Y otros que van a tener que enfrentar a finales del siglo XX, perdón, una profunda crisis económica que inclusive hace renunciar a los presidentes en la Argentina. Para el año 2100 es elegida la primera mujer presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, del Partido Justicialista, de corte de lo que venía siendo Juan Domingo Perón, de tipo social, ¿verdad? Va a gobernar durante ese tiempo. Hoy día la situación se revirtió porque Macri es de corte más radical de derecha, ¿verdad? Y entonces hay un antagonismo ahí de ideas. El otro caso lo tenemos a la par de la Argentina también en este
contexto de años, que es el caso de Chile, ¿verdad? Que es una franja que va desde Perú, tiene límites con Bolivia y toda la Argentina, llega hasta el Cono Sur, como se puede apreciar, ¿verdad? En el caso de Chile va a predominar durante todo el siglo XX una política totalmente inestable. En 1964, 64, perdón, Eduardo Frei va a lograr el poder y va a promover una reforma agraria y intenta buscar una sociedad más justa. Para el año de 1970, Salvador Allende va a ser presidente con un partido socialista y se va a ver presionado, colaborando y se va a ver con colaboración de los gobiernos de Cuba y de la Unión de Repúblicas Socialistas, ¿verdad? Allende logra nacionalizar la industria del cobre, del hierro y del salitre, que son unas importantes riquezas naturales que existen en Chile. Y todo ese proceso de nacionalización va a entrar en un conflicto con los intereses de los Estados Unidos, ¿verdad? Se asientan en ese periodo los asesores cubanos y soviéticos y para 1973 las fuerzas militares junto con la CIA van a derrocar a Allende y le van a dar muerte en el Palacio de la Moneda, iniciando un periodo de dictadura militar, en lo que hace un rato yo les decía que se denomina la Operación Cóndor, ¿verdad? Que son los militares del Cono Sur. La represión es tan brutal que la comunidad internacional presiona para que se liberen muchos de los presos políticos que estaban, por ejemplo, entre otros en el Estadio Nacional de Chile, y muchos murieron ahí, y logran emigrar a muchos países, entre esos Costa Rica logra venir muchos actores de teatro, por ejemplo, o gente que trabaja en la televisión, todavía hoy día salieron de Chile debido a esas circunstancias. Para los años siguientes la economía se estabilizó, alcanzó un buen desarrollo. Sin embargo, para 1983 se va a producir, como otros países, una profunda crisis que va a desembocar en protestas y obviamente en represión de parte de los militares que estaban en Pinochet en el poder. En el año 83 se produce un referéndum para establecer si Chile vuelve a la vida democrática o no. Se va a volver a la vida democrática, pero hasta el año 89, y Patricio Aylwin va a volver al poder y desde entonces Chile ha venido con procesos más estables de tipo democrático, con gobiernos básicamente muchos de corte social. Muy rápidamente, porque esto lo van a ver ustedes en el video que les estoy juntando, se va a relacionar en medio de este proceso de, de la Guerra Fría, los procesos de paz de Centroamérica que había entrado prácticamente que en guerras civiles y muy fuertes en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Y los tres procesos que analizamos básicamente corresponden, por ejemplo, al de Guatemala, que hay una dictadura militar de 1930 a 1945 con diferentes líderes ahí. En el 45 se produce una reforma social importante, pero lamentablemente es acallada con un golpe de Estado que está apoyado por los Estados Unidos, ¿verdad? Y para 1960 aparecen en Guatemala las primeras guerrillas urbanas primero y luego en la montaña, y se forma la Unidad Revolucionaria Nacional URNG, ¿verdad? En 1982 y se produce una guerra interna con diferencias políticas que van a desembocar en muchas muertes, inclusive de los indígenas, ¿verdad? Para 1999 se van a firmar definitivamente los tratados de paz al interior de Guatemala. En el caso de El Salvador, que también desde los años 30 vienen con gobiernos militares apoyados por las oligarquías cafetaleras del Salvador, pero bueno, es un gobierno muy corrupto donde están los tentáculos de los militares y de la aristocracia, ¿verdad? De lo que son los que gobiernan. En los años venideros van a aparecer las guerrillas, por ejemplo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que hoy día existe como partido político. Y se va a producir durante los años 80 una cruenta guerra, ¿verdad?
van a morir muchísimas personas. A Arnulfo Romero, por ejemplo, en los principios de los 80 va a morir porque se proclama como un defensor de las clases desfavorecidas y bueno, se dice que la derecha lo manda a matar, ¿verdad? En 1991 termina la guerra y se desarrollan los acuerdos de paz y se va a establecer un partido que se va a llamar Arena, Partido del Poder, desde 1989 hasta el año 2009, que gana el frente, eh, el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hoy día tienen estos dos países unos procesos democráticos más estables. Finalmente vemos el caso de Nicaragua, que en el caso de Nicaragua es ocupada hasta 1930 por los militares, ¿verdad? Y durante ese proceso César Augusto Sandino va a luchar contra las dictaduras militares en ese país, ¿verdad? En el año 37, el 19 de julio, hasta 1979 vamos a tener ahí la presencia de la familia Somoza, militares que van a controlar el país. En 1991, en medio igual que todo de la Guerra Fría, se va a hacer la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que hoy día gobierna en Nicaragua, pero en ese momento se va a crear como una guerrilla, ¿verdad? En el año 79 y después de una cruenta guerra, se va a producir la guerra sandinista, la revolución sandinista y van a derrocar a Somoza, ¿verdad? Y se va a lograr primero un gobierno de coalición nacional con la revolución, pero bueno, se van imponiendo los intereses socialistas. Y ya en los años 80, debido a que la revolución va tomando un matiz diferente, se produce una guerra interna, ¿verdad? Los contras. Y es una guerra que, bueno, de alguna manera también va a afectar los intereses de Costa Rica. Entonces los contras están apoyados por los Estados Unidos y el gobierno ya en ese momento son los sandinistas. Y para 1990 se va a producir en el marco de los procesos de paz de Centroamérica, se van a producir las elecciones y bueno, el Frente Sandinista va a dejar el poder y Violeta Barrios va a ser la primera mujer presidenta de Nicaragua, ¿verdad? Los procesos de paz se iniciaron en Esquipulas, Guatemala, y para aquella época participaron los presidentes Oscar Arias de Costa Rica, José Napoleón Duarte de El Salvador, Vinicio Cerezo de Guatemala, José Azcona de Honduras y Daniel Ortega de Nicaragua. Eso fue más o menos como en mayo de 1986 y como consecuencia de todo ese proceso, que fue una iniciativa de Oscar Arias va a recibir el Premio Nobel de Paz. En general, podemos decir que los procesos de democratización de América Central se caracterizan en principio porque hay un acuerdo de paz en Esquipulas, fueron varias reuniones que van a proponer una serie de puntos para buscar primero la paz, el desarme, buscar que hayan procesos electorales e incorporar a las guerrillas para que se conviertan en partidos políticos que puedan buscar el poder a través de elecciones. Y van a haber investigaciones por los crímenes de guerra que sucedieron, pero bueno, esto en algunos casos va a ser posible. Muy recientemente, el año pasado, en Guatemala, el gobierno persiguió a las personas porque, bueno, a los derechos humanos, porque estaban tratando de investigar profundamente cómo había sido el tema de la muerte de mucha gente a manos de los militares. En términos generales, eso es lo que tenemos del proceso. Entonces, para el caso de Centroamérica, por favor, observar el video de cuyo link se les estoy adjuntando. Todo esto se va a dar en el marco de la Guerra Fría y donde vamos a tener dos influencias, una influencia capitalista y una influencia socialista, ¿verdad? Los militares y dictadores apoyados por el capitalismo en los Estados Unidos y las guerrillas movidas por la ideología y el apoyo de Cuba y de la Unión Soviética. Estos procesos se van a manifestar en guerras civiles, en movimientos armados en todo Centroamérica y en una sociedad que claramente
tiene desigualdades muy abiertas, la riqueza profunda y la pobreza total, ¿verdad? Mañana tempranito les estoy mandando una actividad de los diferentes procesos para que tengan como repaso, pero sí es importante que puedan hacer la lectura y ver los videos. Entonces les agradezco, ojalá les sirva mucho la información y si tienen alguna duda, por supuesto, no duden en escribirme y no dejen de tener este material y el de los videos que les estoy enviando. Muchas gracias y buenas noches.